Estimados seguidores de Río Verde y Cocodrilos del Mundo, bienvenidos a este nuevo episodio. Les recuerdo a aquellos que por primera vez nos ven, se suscriban al canal de YouTube para que reciban la campanita de aquellos episodios nuevos que estamos sacando en la medida de lo posible todas las semanas. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama la hibridación en los cocodrilos. ¿Qué es la hibridación? Es cuando dos especies se juntan y generan crías que mantienen características de ambas, bien sea del padre y de la madre, pero genéticamente es otra especie y podría clasificarse como una especie nueva. Esto trae consecuencias como pérdida de biodiversidad o algunos podrían decir ganancia de biodiversidad porque se generaría una nueva especie, pero tienen que pasar muchos años para que tanto las originarias desaparezcan como la nueva predomine en el tiempo. En el tema de los cocodrilos, la hibridación está muy de boga actualmente, aunque son unos estudios que se han venido realizando desde los años 60, si yo no me equivoco, en diferentes partes del mundo, en aquellas especies que conviven en un mismo hábitat, en un mismo sector. Se sabe, por ejemplo, de la hibridación del cocodrilo de agua salada, el cocodrilo porosus, con el cocodrilo siamensis en Tailandia, pero de eso hay muy pocos estudios al respecto. Y mucha gente dice que es que ha ocurrido no tanto en la naturaleza, sino en los centros de cría donde se mantenían ambas especies en cautividad o se mantienen ambas especies en cautividad. Otra de las especies o hibridaciones que se han comentado mucho en el mundo fue en Belice, entre el cocodrilo de pantano, el cocodrilo moreleti, y el cocodrilo acutus o el caimán de la costa, como se llama en Colombia, en Venezuela, o caimán aguja en Colombia, o cocodrilo americano en toda su área de distribución. Ahí se encontró por primera vez la hibridación de estos dos, el moreleti y el acutus. Y en los 60 también, 70, ocurrió también el descubrimiento de otro caso de hibridación entre el acutus y el cocodrilo cubano Rombifer, que ese tema lo tocamos muy levemente en el episodio de el cocodrilo Rombifer con nuestro querido amigo Gustavo Sosa de Cuba. En México se empezó a estudiar esta relación y resulta que toda la costa del Caribe, lo que llaman la Ribera Maya, el hábitat natural, se encuentran las dos especies, el acutus y el moreleti. Y ellos comparten tierra adentro, en los ríos, en las lagunas, y han empezado a hibridizarse. En Belice está una gran colega de nosotros, la doctora Marisa Telles, que también lleva ya varios años estudiando, y con ella tuvimos la oportunidad de estar en el campo y recuerdo que capturamos un ejemplar y yo preguntaba cuál era la diferencia morfológica para determinar si era un moreleti puro o era un acutus puro o cómo sabíamos que era un híbrido. Y en el caso de Belice, no lo sé en México, pero en el caso de Belice es del orificio de la cloaca por donde orinan y hacen sus heces los cocodrilos, de ese orificio a la cabeza era característico del cocodrilo acutus. Y del orificio, la cloaca, al final de la cola era característico del cocodrilo moreleti. Sin embargo, hay algunas otras características puntuales que ellos tenían cada vez que van al campo o tienen cada vez que van al campo como una guía para poder identificarlo. ¿Qué es lo que se está buscando con estudios? Determinar qué es lo que está ocurriendo, por qué se hibridizan y qué es lo que podemos hacer para mantener las especies originarias y no se pierda esa diversidad biológica. Entonces, en este episodio vamos a conversar
tanto con Marisa como con Gualberto Pacheco, con el Chunco, donde ellos nos van a exponer el trabajo que han venido realizando y lo que ellos consideran que podría estar pasando en un futuro, pero va a ser muy lejano, porque si mal no me equivoco, Chunco Pacheco dice que los tiempos generacionales en la hibridación y desaparición de especies o generación de nuevas especies por el producto de hibridación son tan largos que nosotros no los vamos a vivir, pero quedan las referencias bibliográficas de cómo fue la historia para llegar a eso. En 2019, when you organized the regional meeting, that we make a field trip, but you divide the group in two. I don't have the opportunity to go with you. I go with Miriam Boker, our friend. And she captured one individual, I remember, and she gave me for my icon photo in the cracks in my head. And she said me, these are hybrid in the middle of the night. And I asking, how you know? And she showed me in between the head to the beginning the tail. She said me, is classical, the scales in the dorsal are typical of acutus, but in the tail, all the tail is completely different, because I remember she said me something I don't remember about the scales into the pattern in the tail that is typical for Morelletis. This is the simple way to not taking a blood sample or I don't know, to make genetics to this, is because we capture and we need to know exactly in this moment what species is, no? No, that's it. Some of the easier ways to determine the characteristics, like right away, it's just the head. The American crocodile has a longer head. The American crocodile has beautiful rows of scales. It's very, it's the same pattern, but whereas the Morelets, it has different patterns on the tail. So those are like really easy, quick ways of determining species and whether it's hybrid or not. When you capture some individual, how you know is a Morelets or is a Plutus or is a hybrid? You have I don't know, how you do it? So there was a chart that was created, I believe, by Luis Sigler, as well as some other Mexican researchers years ago, about these are the characteristics of a pure American crocodile. These are the characteristics of a pure Morelets crocodile. If you get several mixes of that, then that would be a hybrid. What is the significance of the hybridization with these two species in order to explain to the people that see this program? So hybridization between Morelets and American crocodiles, this is a natural phenomenon. It's been happening for over 1,000 generations. Both species almost going extinct during the early to mid 1900s, because crocodiles internationally almost went extinct as people were killing them for the fashion industry. Alligator skin became very lucrative in the fashion industry. At this point, you don't have many Morelets, you don't have many American crocodiles. Their breeding season kind of overlaps. So it's like, hey, you might not be my species, but let's get it on. So you see an increased rate with that. And what we're seeing right now in Belize through some preliminary study is that the majority of our country are hybrids. What is your feeling about what's happened with the hybrids in terms of conservation? So I know it's a very complicated question, because I don't think so anymore, given what I'm seeing. If you asked me this question 15 years ago, when I really started working here and understanding, I would have said, okay, we really got to do something to protect the species and, make sure there's no hybridization, genetic integration. But as time has gone by, I see hybridization as a way for the animal to survive. The other thing that has come to my attention recently is I do think this is just a part of evolution.
And for the fact that I have started to work in Dominican Republic, Yep. and speaking with my colleagues there, they have been finding a lot of rhombifer fossils. And I know rhombifer has been fossils have been found in other Caribbean islands. Oh. So this species that people thought that's called the Cuban crocodile, because at this point you only found in Cuba. Well, no, it was more widespread. Yep. We also know that the American crocodile was more widespread. Now, what are we seeing in Cuba right now? There's a big issue between hybridization between rhombifer and acutus, and there's more acutus. This is just, it's evolution. This is natural. It has nothing to do with human impacts. It's gonna happen whether it's influenced by humans or not. So Yep. let it go. Well, Marisa, thank you very much for your time, but I want to invite you for the short future to another conversation about parasites in crocs, because you Yes, are yes. the Parasito. leader of this. Me encanta. Yeah. Básicamente, la hibridación es el entrecruzamiento entre dos especies diferentes. Entonces se conoce como hibridación interespecífica. Entonces, en este caso tenemos Crocodylus moreleti, Crocodylus acutus, y llega un momento en las temporadas de reproducción se sobrelapan y entonces hay un proceso de mezcla, se reproducen entre ellos, como una adaptación evolutiva. En realidad llevan millones de años hibridando, ¿no? No es un proceso reciente, simplemente las herramientas que tenemos ahora, las herramientas moleculares, nos han permitido demostrarlo. Este proceso de hibridación lleva ocurriendo aproximadamente 2,5 millones de años, según algunos análisis, ¿no? Muchísimo antes de la aparición de cualquier homínido siquiera. Únicamente descubrimos el proceso y hay una manera en la cual únicamente es para catalogar a las especies. Si una de las especies es dominante sobre la otra, tanto genéticamente como morfológicamente, por sus mismas características, es posible que una empiece a desaparecer. Pero la realidad es que están evolucionando ambas especies. Este es un proceso de evolución natural. Desaparece, pero da lugar a una nueva especie que está mejor adaptada, tomando en cuenta las mejores características de ambas especies. En realidad sí hay muchas diferencias, y es como una mezcla de entre las características que identifican a una especie, a Moreleti, mezcladas con las características que caracterizan a Acutus. Solo en el cráneo podemos encontrar el patrón típico de Moreleti, pero de repente encontramos el arco prefrontal de Acutus, o en la proporción de largo y ancho de alguno. Entonces, este es más como una mezcla bastante grande, ¿no? Si tenemos un montón de características, el número de combinaciones es lo que podemos encontrar. Y en este momento, nosotros podemos describir que sí tenemos una nueva especie en México, además de las otras dos que ya estaban, y producto de un proceso de hibridación. Como pudimos observar, toda la investigación sobre la hibridación es un tema bastante complicado, bastante difícil de entender, porque involucra estudios genéticos, que hace varios años los estudios genéticos eran sumamente costosos. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto y los programas en computación han avanzado tanto, el mantenimiento de las muestras, que no son más que tejidos y sangre, ha evolucionado de una manera impresionante, donde aquellos expertos, cuando nos hablan, y aquellos que no conocemos el tema, se nos complica entenderlo. Pero, como pudieron observar en estas entrevistas, es relativamente fácil de realizarlo. Para finalizar, todos estos expertos, porque hay varios grupos en el mundo. Hay el grupo de México, liderado por el Chunco Pacheco, el grupo de Belice, liderizado por Marisa, el grupo de Cuba, liderizado por Etienne Pérez, y el grupo de Argentina, liderizado por la doctora Patricia Mabet, donde siempre nos preguntan por qué el Acutus no se hibridiza con el caimán del Orinoco. Y resulta que es que hay una barrera natural, que es toda la cordillera de la costa, que no permite que el Cocodrilus acutus pase al llano o el caimán del Orinoco pase a la costa venezolana. Espero que este episodio les llame la atención, busquen más información al respecto.
hayan disfrutado de esta explicación sencilla para cualquier persona que no sepa de genética. Los vuelvo a invitar a que se suscriban al canal de Río Verde en YouTube y vean todos los episodios que estamos generando en este seriado Cocodrilos del Mundo. Álvaro Velasco, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.